¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Yo soy el profe Darío de música. Bueno, encontré esta forma, vamos a ver, esperemos que funcione, para acercarnos un poquito en estas clases de música. En esta primera parte nos vamos a centrar en el trabajo práctico número 1 que les di, que es del himno nacional. Ya estamos en abril, estamos bastante atrasados, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ir remontando esta situación particular. Lo primero que vamos a hablar, y lo que a mí me interesa, hay que ustedes tengan en cuenta o que aprendan el contenido del himno, qué es lo que nos dice, que normalmente lo cantamos de memoria como repitiendo un zumbido que está allá atrás en un grabador, pero que sin duda que tiene un mensaje y es un mensaje muy interesante, pero claro, también tenemos que situarnos en el contexto histórico en el cual este himno fue escrito. Y para eso vamos a hacer un poquito de memoria. El himno fue escrito, no dije estrenado. El himno fue escrito en 1812. ¿Qué pasaba en ese momento en nuestro país, en Argentina? ¿Cómo estaba la gente? La gente en ese momento tenía un fervor patriótico terrible. O sea, la gente hablaba de igualdad, hablaba de libertad, en oposición a todo lo que tiene que ver con el poder absoluto de los reyes, de la monarquía. Entonces la idea era romper con la monarquía española, a la cual le pertenecíamos como nación después de la conquista de América, y empezar a construir un estado nuevo, los famosos estados republicanos que se venían en aquel momento. Punto. Ya en el año 1807 y 1806, o al revés, 1806 y 1807, la Argentina había sufrido las invasiones inglesas. Los ingleses habían querido tomar la ciudad de Buenos Aires, exactamente, efectivamente, y el pueblo argentino, los porteños, se defendieron solos sin la ayuda de ningún Estado. O sea, el Estado español, que estaba recontra lejos y tenía el ejército más fuerte allá en Perú, en Lima, no pudo ayudarnos, pero el pueblo argentino, el pueblo porteño, se defendió solo y los expulsó a los ingleses. Entonces, de alguna manera quedó esa conciencia de que necesitamos a España para ser una nación independiente. Necesitamos el ejército español si nos pudimos defender solos. Bueno, sumado a esto, unos años más tarde, en el año 1810 o 1809, no tengo ese dato muy claro, pero lo cierto es que Napoleón invade a España. ¿No? Napoleón invade España y entonces España de alguna manera queda bajo el poder de Francia. Y acá en Buenos Aires se preguntaban los porteños, ¿pero cómo? ¿Ahora pertenecemos a Francia o pertenecemos a España? Bueno, todo esto trajo un gran conflicto interno del país, bueno, más que nada de la ciudad de Buenos Aires, a donde llegaban las noticias. Y entonces aparecieron estas cuestiones de nos separamos de España, hagamos una nación independiente, libertad, igualdad, fraternidad, que eran los preceptos que venían de la Revolución Francesa que había ocurrido en aquel momento, hacía más o menos 20 años. La Revolución Francesa fue en 1789 y causó un gran movimiento y también nuevos ideales que fueron desparramados por todo el mundo. Bueno, en ese marco, un hombre llamado Vicente López y Planes en 1812 justamente, fue una obra de teatro en donde se conmemoraba esta revolución que había sido muy patriótica, muy efervescente para el pueblo, la revolución del 25 de mayo de 1810, se inspiró en esa obra y cuando volvió a la casa escribió los versos del himno nacional argentino, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, muy bien, continuamos. El primer punto es escribir correctamente las estrofas del himno nacional argentino, o el himno nacional. Bueno, esto es muy importante para entender el contenido del himno. Hablamos del contexto histórico, de dónde estaba situado el pensamiento del autor, del escritor, del que escribió los versos, el poema. Bueno, vamos por la primera parte. Decimos, oíd mortales el grito sagrado. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra oíd
o ver, no sé si hay alguna palabra en esta primera estrofa, son palabras de un español elegante que se usaba en aquel momento. Hoy nosotros no usamos estos términos, esta terminología. Nosotros en vez de oír decimos escuchen o escuchar o oír. Está claro, lo mismo que ved. Es un español, un idioma español un poco antiguo o elegante, podemos decirlo. Hoy ni siquiera se usa en la poesía esto. Pero en aquel momento, hace 200 años, sí, este tipo de terminología se usaba. Bien, oíd mortales el grito sagrado. Mortales, ¿a qué hace referencia? Mortales somos todas las personas, todos los seres humanos. Los que morimos algún día somos mortales, no somos inmortales. Entonces cuando el autor dice, o Vicente López dice, oíd mortales, lo que quiere decir es, escuchen todos este grito sagrado. ¿Cuál es el grito sagrado? Libertad, libertad, libertad. Es un grito sagrado, y más en aquel momento, ¿no? ¿Verdad? Seguimos. Oíd el ruido de rotas cadenas. Rotas cadenas, de rotas cadenas. Normalmente cuando decimos de rotas cadenas, la gente entiende esta palabra, derrota. Esa es otra palabra. Derrota significa los derrotados en una batalla, los vencedores y los derrotados en un partido de fútbol. Pero en este caso lo que dice Vicente López es que las cadenas se rompen, las cadenas rotas, rotas cadenas. Es como decir, se rompió esa dependencia que teníamos de España. Oíd el ruido, es una metáfora, ¿no? Oíd el ruido de las cadenas que se rompen, las cadenas esas que nos tenían prisioneros, hoy nos dan libertad. Bien, y por último dice, ved en trono a la noble igualdad, ved en lo más alto a la igualdad entre los hombres. Ya no había sangre azul de los reyes, como le dicen, ¿no? Gente privilegiada, era igualdad entre los hombres. Cada uno vale por lo que es, por ser un individuo, por ser un ser humano. Esto estamos hablando de 1789, Revolución Francesa, más de 200 años. Igualdad. Ved en trono. Acá hay un detalle muy importante y esto lo voy a señalar. Esta palabra, en, muchos la cantan o la entienden como ved el trono. No, es ved en trono, porque si yo dijera el trono a la noble igualdad, estoy perdiendo totalmente el sentido de la oración y del concepto. Ved en el trono, en lo alto, ¿a quién? ¿A quién veo en lo alto? A la igualdad. Bueno, muy bien, vamos a la segunda estrofa. Es importante saber, esto es porque estamos hablando de escribir el himno, es importante saber que esta es una estrofa que en otro tema lo vamos a desarrollar, el tema de las estrofas y los versos y la forma de la canción, pero entre cada estrofa dejo un renglón en blanco, o sea, divido, tiene que notarse la división entre una estrofa y la siguiente. Acá tenemos la segunda estrofa. Dice, ya su trono dignísimo, con acento, ¿no? Dignísimo, no está muy claro. Dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur. ¿Quiénes son las Provincias Unidas del Sur? Nosotros, la Argentina. O sea, es una forma de decir, las Provincias Unidas del Sur es como decir los pueblos del sur, las provincias del Río de la Plata. En aquel momento todavía no se había determinado que nuestro país se iba a llamar República Argentina y se le decía de varias maneras. Igual la idea del término Argentina ya estaba presente. Pero acá, cuando Vicente López habla de las Provincias Unidas del Sur, está hablando de el territorio argentino. Ya su trono dignísimo, dignamente, bien merecidamente, tienen las Provincias Unidas del Sur. Es como decir, ya tienen su independencia, su propia forma de gobierno. Y después abajo dice, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. En realidad esta frase es así, no es, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Esto es, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Es que los pueblos que ya habían alcanzado su libertad saludan, reconocen al Estado argentino, a la nueva nación que está emergiendo, que está surgiendo. Esa es la idea.
Bueno, muy bien, vamos con la última estrofa. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración de la segunda estrofa. Primero, el término sud. Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sud. Ese sud es las Provincias Unidas del Sur. No lo aclaré, pero bueno, yo sé que ustedes lo entienden igualmente. Además, es una palabra que se suele usar todavía. Y después, algo muy importante, cuando dice, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, cuando lo cantamos, esa parte se repite varias veces. Se repite 2 o 3 veces, 3 veces creo que se repite. Cuando lo escribimos eso no se debe repetir, las repeticiones no se escriben, son solamente 3 estrofas y recordar que entre la primera y la segunda debe haber un renglón que las separa y también entre la tercera y la segunda y la tercera también debe haber un renglón. Eso es muy, muy importante, además en forma de estrofa, no escribirlo seguido como a veces me escriben. Sean eternos los laureles que supimos conseguir y se me termina el renglón y sigo abajo. No, eso no. Así exactamente como lo estoy escribiendo yo. Vamos entonces a la última estrofa. Dice, sean eternos los laureles. ¿Qué es esto de que sean eternos los laureles? Los laureles representan la gloria. Ya los romanos usaban una corona de laureles en el trono. Los emperadores romanos usaban como símbolo de gloria, como signo de poder, una corona de laureles. Hoy en la actualidad lo vemos en las carreras de automóviles, de automovilistas. El ganador le dan una corona de laureles. Bueno, los laureles representan eso, la gloria. Inclusive en nuestro escudo nacional está coronado de laureles. Eso representa. Entonces dice, sean eternos los laureles que supimos conseguir. ¿Por qué supimos conseguir? Porque fue un gran esfuerzo, porque nos lo merecemos. Porque fue un terrible esfuerzo, hubo muertes, hubo batallas, hubo dinero invertido en esta libertad que hoy estábamos teniendo. Estamos hablando de 1810-1812. Todavía no se había declarado la independencia en forma oficial. Sí se había producido la Revolución de Mayo y el país estaba en un proceso de organización. Finalmente dice, coronados de gloria vivamos. De esa misma gloria estamos hablando, de la de los laureles. Que siempre tengamos esa corona de gloria, que eternamente como nación tengamos esa gloria. Y dice, o juremos con gloria morir. Este o va sin H, no es una exclamación, es una comparación. Si no tenemos gloria, es preferible morir. Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Está claro, es como decir, tengo esto o si no tengo lo otro. O es una comparación. Bueno, chicos, hasta ahí las 3 estrofas del himno.